Compañía de Daniel Cáceres, quien es el director del observatorio del CONADE, y es que, como sabemos, ha trascendido el asesinato del defensor ambientalista Juan López. ¿Cuántos defensores y cuántos periodistas y también defensores de derechos humanos y ambientalistas han muerto en estas circunstancias similares? Sí, bueno, nosotros en CONADE desde el año pasado computamos más de 15 asesinatos de defensores de derechos humanos, donde la mayoría era justamente defensores de tierra y territorio. Tenemos que tener en cuenta que a inicios de este año también el mecanismo de protección tuvo un desafío, atravesó un nuevo desafío por las huelgas que ocurrieron a inicios de este año. Justamente ese riesgo también tenemos que tenerlo en cuenta, de que durante esa situación murió una persona que era periodista también, que aparentemente había solicitado medidas de protección. Pero por otro lado vemos un nuevo desafío de adoptar de manera adecuada y oportuna las medidas de protección, y en este caso para los beneficiarios de 29 defensores de derechos humanos que son sujetos de medidas cautelares. ¿Qué está pasando con el mecanismo de protección? ¿No está funcionando? ¿Cómo se podría analizar esto? Tenemos que entender esta lógica desde una engranaje institucional. Por una parte, de acuerdo a la información que hemos recibido por parte de las víctimas, la PGR se tardó más de 10 meses aproximadamente en remitir la comunicación al mecanismo de protección para que éste pudiera hacer las averiguaciones y las evaluaciones necesarias de medidas de protección. Pero por otra parte tenemos un discurso por parte de la institucionalidad de criminalización, ya sea local o a nivel nacional. También tenemos una criminalización por parte del Ministerio Público, donde en un principio se habían encausado a los 8 defensores de Guapinol que estuvieron sujetos a una detención ilegal y que hasta la fecha, de acuerdo a la información que nos han brindado, no han obtenido sus cartas de libertad. ¿Cómo debe trabajar o cómo debería trabajar el gobierno para evitar que sigan asesinando a los ambientalistas y defensores de derechos humanos y también comunicadores? En un primer espacio tienen que garantizar justamente que el espacio de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, sea seguro, y esto requiere por una parte que se adopten las medidas de protección adecuadas en situaciones elevadas de riesgo, y por otra parte que los funcionarios públicos sean un poco más receptivos de acuerdo a las aseveraciones que realicen algunos ciudadanos frente a la gestión que se está ejecutando. Pero por otra parte también el Ministerio Público juega un rol importante en investigar este tipo de asesinatos. ¿Por qué? Porque el caso de que queden en impunidad envía un mensaje de tolerancia del delito. ¿Podría Honduras enfrentarse a una demanda internacional por estos casos? Sí, desde luego, porque en este caso es más posible que sea en el sistema interamericano, en este caso la Comisión o la Corte eventualmente, porque la Comisión Interamericana ya había emitido una medida cautelar. El CONADE ya emitió una alerta temprana y esto todavía evidenciaba que el Estado tenía conocimiento de la situación de riesgo de los defensores. Bien.